Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Hermanos, son muchas las ocasiones en las que necesitamos escuchar palabras de aliento, palabras de consuelo. Con todo lo que nos sucede en el día a día, siempre nosotros necesitamos escuchar alguna palabra de consuelo. Ahora, quiero que abra su Biblia y ahí mismo en Juan 6, observe lo que dice el versículo 60. Juan 6, 60, dice la palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Lo que podemos observar en este pasaje es que hay dos grupos aquí. Un grupo que son los 12 apóstoles, dice: Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hay otro grupo que dice: dura es esta palabra. Son las mismas palabras, pero en un grupo fueron duras y en otro grupo fueron palabras de vida eterna. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué un grupo dice dura es esta palabra y otro grupo dice estas palabras son vida? Estas son palabras de vida eterna, Señor. ¿Por qué? Hermanos, si usted ha leído el capítulo 6 de Juan, quiero dar un poco de contexto. Y Juan, en el capítulo 6, nos narra que ahí es donde Jesús revela su identidad como enviado del Padre. Ahí en Juan 6, esos 71 versículos, Jesús revela quién es Él. Revela que Él es el enviado del Padre. Y veo tres cosas que produjeron las palabras de Jesús en dos diferentes audiencias. Si usted lee el capítulo 6, usted se va a dar cuenta de que las palabras de Jesús en un grupo revelaron una fe temporal y en otro grupo la fe verdadera y salvadora. Todo esto con la ilustración de comer y de beber su sangre. Vea lo que dice ahí en el versículo 53, Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que oyeron en el versículo 60, muchos de los discípulos, al oír estas palabras, dijeron: dura es esta palabra. Esta palabra es demasiado dura, es demasiado severa. ¿Sabe lo que revela este capítulo 6 en el hombre? Revela la incredulidad del corazón del hombre. Este capítulo es una declaración de la incredulidad del hombre y de que no creyeron a Jesús. Hoy en esta tarde, hermanos, quiero decirles, guarda esto porque lo voy a decir al final o lo voy a preguntar al final. A las palabras de Jesús se le responden de tres maneras. Las palabras de Jesús se le responden de tres maneras. Número uno, rechazo total, como los fariseos. No queremos tu palabra. Esa es la primera, rechazo total. Número dos, fe temporal. Fe temporal o una fe superficial, como fue el caso de los discípulos de Jesús. Hermano, si usted ha leído Juan capítulo 6, usted se va a dar cuenta que en Juan capítulo 6 la iglesia se le fue a Jesús.
La iglesia abandonó a Jesús. Vea lo que dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es la segunda respuesta. Y número 3 es fe salvadora. Fe salvadora. Hermanos, los 12 discípulos, 12 apóstoles que quedaron con el Señor Jesús, que de hecho fueron 11, porque Judas no creía, es la manada pequeña. ¿Se acuerda que Jesús dijo, no temáis manada pequeña? Esos son la manada pequeña. Eso es los que dicen, es la fe salvadora. La fe que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la fe salvadora. Hermanos, usted lee Juan capítulo 6, y Juan capítulo 6 es la típica respuesta de hoy en día de los hombres. Es la típica respuesta de las personas cuando son confrontadas con la palabra de Dios, cuando son confrontadas con la verdad. Todas las personas que hoy en día escuchan el Evangelio, que escuchan hablar de Cristo, siempre van a reaccionar de estas 3 maneras. Número 1, rechazo total. Número 2, fe temporal. Mientras me des, aquí estoy, Señor. Mientras no escuche palabras duras, aquí estoy, Señor. Pero cuando ya comienzo a escuchar palabras duras, cuando ya comienzo a ser confrontado por el Evangelio, bye, adiós, quiero otro Dios. Y está la manada pequeña, la que en verdad tiene fe salvadora en Cristo Jesús. Por eso es que dijeron ahí en el versículo 60, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque estos hombres malinterpretaron las palabras de nuestro Señor Jesús. Y ellos solamente lo veían a nivel físico. Esa es una de las claves para poder entender este capítulo. Ellos malinterpretaron. Ellos decían, no, ¿cómo vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Eso se llama canibalismo. Eso se llama canibalismo. ¿Cómo es que vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se dará cuenta que estaba prohibido en la ley beber la sangre y comer la carne humana. Estaba prohibido. Pero hermanos, aquí es donde viene esto que es muy interesante. Jesús utiliza el lenguaje de comer y de beber para ilustrar la intimidad entre el creyente y Cristo. En otras palabras, una de las doctrinas que más me gusta enseñar es la doctrina de la unión con Cristo. El comer y el beber era una ilustración de la unión que tiene el creyente con Cristo. ¿Cuántos de aquí han oído acerca de esa doctrina de la unión con Cristo? Levante su mano. Muy bien. No es una doctrina nueva, hermanos. Es una doctrina que viene en la palabra de Dios. Venga conmigo a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 4, permaneced, ¿qué? ¿Qué dice? En mí y yo en vosotros. Ahí está la doctrina de la unión con Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Hermanos, la doctrina de la unión con Cristo la encuentra en todas las epístolas del apóstol Pablo. Y le voy a dar, cada vez que usted lea en la Biblia la preposición en Cristo,
Cristo está hablando de esa unión con Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, ¿qué dice, hermanos? De modo que si alguno está, ¿qué? En unión con Cristo. Eso significa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Esa es la doctrina de la unión con Cristo. Esa es la doctrina, estar unido a Cristo, estar injertado a Cristo. Esa era la palabra favorita de Pablo. Más de 200 veces utilizó esta preposición en sus escritos. En Cristo, en Cristo. Es más, si a Pablo le hubieran dicho, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano? Él hubiera dicho, en Cristo. En Cristo. En unión con Cristo. Es una de las hermosas doctrinas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero ellos no lo entendieron. Ellos entendieron que debían de comer y de beber su sangre. Y Jesús no está invitando a las personas a que físicamente estén comiendo su carne y bebiendo su sangre. Era una ilustración, vuelvo y repito. ¿Qué pasa cuando usted come? Y si come como yo comí hoy, estuvo buena esa comida. ¿Qué pasa cuando usted come comida? Esa comida se hace uno con usted. Usted absorbe sus nutrientes. Usted absorbe esas vitaminas. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Crean en mí. Crean en mí. Yo soy el verdadero pan que descendió de los cielos. El que come mi carne y bebe mi sangre. En otras palabras, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero estos hombres no lo entendieron. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué no lo entendió la audiencia de Jesús? ¿Cuál era el problema de las palabras de Jesús? ¿Por qué no la entendieron? ¿Alguien sabe? Vamos a hacer clase, no va a ser prédica. Vamos a hacer clase. ¿Por qué piensa que no entendieron el lenguaje de Jesús? ¿Por qué no entendieron las palabras de Jesús? ¿Por qué, hermana Ofe? Porque para entender a Jesús, las palabras de Jesús, necesitas al Espíritu Santo. Vengan conmigo allá, Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu, voy a esperar a que lo lea. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? ¿Por qué no la entendieron? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no se las había revelado. Porque no tenían al Espíritu Santo. ¿No le pasa que cuando habla usted con una persona y empieza a compartir el Evangelio, parece como si le estuviera hablando en chino? ¿Que no entiende? Y que dice, no quiero saber nada de eso. Usted está hablando en el lenguaje de él, pero no entiende las palabras. ¿Sabe por qué? Porque necesita al Espíritu Santo que se las enseñe. Vean conmigo ahí en Juan, capítulo 3, versículo 3. Esa es la clave para poder entender las palabras de Jesús. Porque para una audiencia fue duro y para otra audiencia fueron palabras de vida. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Para entender las palabras de Jesús, usted necesita nacer de nuevo.
Un pastor una vez lo escuché decir esto: las palabras de Jesús no son difíciles de entender, las palabras de Jesús son difíciles de tragar. Son difíciles. Así es que la iglesia rechaza las palabras de Jesús porque eran ofensivas, porque no las podían entender, porque no las podían digerir, porque no las podían discernir. Cuando ellos oyeron que Jesús les dice: coman mi sangre y coman mi carne y beban mi sangre, era lo que dice ahí en Juan capítulo 6, se ofendieron. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? En el griego, esta palabra, esto os ofende, es como decir: ¿esto es de piedra de tropiezo para ti? ¿Esto es una piedra de tropiezo para ti? ¿Esto te ofende? Hermanos, el rechazar a Cristo, las palabras de Cristo, demostraba el estado que guardaba su corazón, llenos de incredulidad. Vea el versículo 28. Juan 6, 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El judío siempre tiene esto en su cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Obras. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús le dice: mira, esta es la obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Esto es una obra exclusivamente de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Cristo. Hermanos, esta es la reacción típica de los discípulos egoístas que perciben a Cristo como una fuente de sanidad, como una fuente de comida gratis, como una fuente de liberación. Así lo ven los discípulos egoístas. Dame y dame. Ahora, el mismo contexto de Juan 6 nos dice: ¿por qué buscaban a Jesús? De hecho, lo iban a hacer rey. ¿Por qué lo andaban buscando? ¿Se acuerdan? Porque les estaba llenando la panza. Queremos a un rey en el cual nosotros ya no tenemos que trabajar y Él nos dé de comer diario. Eso es egoísmo. Pero mucha gente busca a Cristo de esta manera, egoístamente. Andan detrás de las manos de Cristo, no del corazón de Él. Andan detrás de Cristo para ver qué sacan de Él, pero no del corazón de Cristo. No andan detrás del corazón de Cristo. De hecho, cuando estos hombres fueron confrontados por Cristo, fue confrontado de su bancarrota espiritual, de que debían de confesar su pecado, de que debían de comprometerse con Él. Se ofendieron y se apartaron. Hermanos, en el Evangelio de Jesucristo, en el verdadero Evangelio, no el Evangelio de la prosperidad, no en el Evangelio que hoy en día la mayoría de las iglesias creen. En el Evangelio de Jesucristo hay muchas palabras que ofenden al orgullo humano. De hecho, ese es el verdadero Evangelio, el que humilla al orgullo humano. Y esas palabras son repulsivas para los corazones orgullosos. Hermanos, si algo podemos aprender de las palabras de Jesús, es que las palabras de Jesús no son para agradar al hombre natural. Las palabras de Jesús no son para agradar al hombre
natural. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, no satisface la naturaleza del hombre caído. Dios tiene el propósito de traer salvación al hombre, pero no el de complacer su depravado y egoísta corazón. Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere salvar, pero no está aquí para complacer el egoísta y el depravado corazón del hombre. Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Para que un hombre pueda ser salvo, tiene que ser derribado su orgullo, tiene que ser humillado. Por eso es que los falsos discípulos, los discípulos con una fe temporal, no siguen a Cristo por quien Él es, lo siguen por los beneficios que Él da. Y hermanos, hoy en esta tarde, en el tribunal de tu conciencia, hazte esta pregunta: ¿yo sigo a Cristo por lo que Él es o por lo que Él me da? ¿Saben una cosa, hermanos? La predicación de la palabra de Dios siempre pone a prueba los corazones de los hombres. Siempre pone a prueba los corazones de los oyentes. Dios siempre atrae a los pecadores con el poder de la verdad de su palabra. Y este grupo en particular, hermanos, lo puede ver del 43 al 46, no querían ser enseñados por Cristo. No querían oír esta palabra. Por eso dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está, no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿Por quién? Hermanos, ¿sabe lo que acabamos de leer? Esto es uno de los versículos de la soberanía de Dios. Ninguno puede venir a mí a menos que le fuera dado. ¿Por quién? Soberanía de Dios. Nadie puede venir a mí. Vea lo que dice el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día que... Hermanos, ¿por qué un hombre no puede ir a Cristo si no le es dado por el Padre? Porque está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida, estando vosotros aún muertos en vuestros delitos y pecados. Estás muerto. Necesitas vida para ir a Cristo. Necesitas estar vivo. Necesitas esa vida espiritual. Por eso Juan 3:3: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Ahora usted entiende por qué cuando usted le habla de la palabra y comparte el evangelio con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, y rechazan a Cristo, no lo rechazan porque tengan un problema mental. ¿Sabe por qué lo rechazan? Porque espiritualmente están ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? El Padre los trae a Cristo. Y cuando el Padre les da vida y los trae a Cristo,
Yo creo en Cristo Jesús. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es desafiante las palabras de Cristo. Se le fue la iglesia y entonces voltea a su círculo más íntimo, a los 12, y les dice, en el griego eso significa, esta frase es: ¿verdad que ustedes no quieren irse? Eso es lo que está diciendo. ¿Verdad que ustedes no quieren irse? Le respondió Simón Pedro, ¿verdad? El vocero de los 12. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A Gamaliel, que era contemporáneo de Jesús? ¿Vamos a ir a ellos? Señor, no tenemos a ningún otro. No tenemos lugar a donde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que para una audiencia fueron palabras duras, para otra audiencia, por el poder del Espíritu Santo regenerador, para ellos eran palabras de vida eterna. Son las mismas palabras. Jesús no cambió sus palabras para la audiencia de Juan 6. Fueron las mismas palabras. Y para unos fueron palabras de vida eterna y para otros fueron palabras duras. Cuando tú estés en tribulaciones, en luchas, en tentaciones, en angustias, en dolor, en fracaso, y estés tentado a abandonar al cristianismo, vea este pasaje como Pedro del Señor: ¿a quién iremos? ¿A dónde más puedo ir? ¿A la ciencia? ¿Al humanismo? ¿A la psicología? ¿A quién más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: Señor, tú eres el único que nos puede instruir acerca de la vida eterna. Nadie más puede hablarnos, nadie más nos puede enseñar como tú nos enseñas acerca de la vida eterna. Nadie más nos edifica, en nadie más podemos encontrar palabras de consuelo a nuestras almas, solamente tú, Señor. Solamente tú. Venga conmigo a Juan, capítulo 17, versículo 8. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú, ¿qué? Las palabras que me diste, yo se las he dado. Esas son las palabras de vida eterna. Las palabras que el Padre le dio a Cristo son las mismas que Él nos transmite a nosotros. Esas son las palabras de vida eterna. Pero vuelvo y repito, para que tú puedas entender las palabras de Jesús, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, porque las palabras de Jesús son palabras de salvación. Son palabras de salvación. Esas son las palabras del Evangelio. Esas son las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras que te manda a renunciar. El que no aborreciere padre o madre no es digno de ser mi discípulo. Toma tu cruz. ¿Y qué? Y sígueme. Tomar mi cruz y seguir a Cristo
Esas son las palabras de vida eterna. Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe lo que es estar crucificado con Cristo? ¿Sabe lo que es la cruz de Cristo? Esas son las palabras de vida eterna. Son palabras que dicen: hijo, tus pecados te son perdonados. Vete, no peques más. Me encanta escuchar esas palabras de Jesús. Tus pecados te son perdonados. No hay nada más grande, hermanos, que nuestros pecados sean perdonados. Y son perdonados en la sangre de Cristo. Esas son las palabras que Cristo tiene cuando te dice: vete, te doy la gracia, tus pecados te son perdonados, ya no peques más. Palabras que te llevan a renunciar a ti mismo para que ahora vivas para la gloria de Dios, no para tu propia gloria, sino para la gloria de Dios. Palabras que sacian el alma. Palabras que en el medio del dolor, en el medio de la pérdida de un ser querido, te sacian el alma. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Palabras soberanas, palabras llenas de misericordia, llenas de compasión, palabras con propósito para tu vida, palabras que te justifican, que te dan la justificación. Palabras que te dicen: pecador, ven a mí. Palabras que hacen arder tu corazón, como los discípulos de Emaús, cuando iban en el camino y decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra? ¿Has experimentado eso? ¿Ha ardido tu corazón cuando lees la palabra de Dios? Esas son las palabras de vida, hermanos. Esas son las palabras que Jesús da. Pedro dice: Señor, nadie habla como tú, nadie enseña como tú, nadie vive lo que tú enseñas como tú, nadie habla tan fuerte y tan humilde como tú, Señor. Nadie hable tan áspero y tierno como tú, Señor. Nadie hable tan soberano y gentil como tú. Nadie hable tan profundo y simple, tan poderoso y sencillo como tú. Nadie. Nadie está a la altura de ti, Señor. Pedro añade, ahí en Juan 6, no solamente tú tienes palabras de vida eterna, y en el versículo 68, tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, y nosotros hemos, ¿qué? No es solamente oír las palabras del Señor, también es ¿qué? Creerlas. También es creerlas. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta construcción en el griego significa: hemos comenzado a creer,
Seguimos creyendo en ti, Señor. Es una fe que va en aumento. Es una fe que va creciendo. Comenzamos a creer, pero ahora creemos más. Seguimos creyendo en ti. Vamos, algo que me gusta enseñar en la iglesia es esto. La fe verdadera y el arrepentimiento constan de tres cosas. Creo que lo dije la última vez que vine. Creo que lo dije, no me acuerdo bien. Pero la fe verdadera, la fe salvadora y el arrepentimiento constan de tres cosas. Estas tres cosas es lo que conforma una fe y un arrepentimiento verdadero. Si solamente tienes uno o dos, no es fe verdadera, no es arrepentimiento verdadero. La fe verdadera y el arrepentimiento se conforma de conocimiento, asentimiento y voluntad. Para creer en alguien necesitas conocerlo. Y cuando tú lo conoces, el asentimiento es decir, es cierto. Es cierto. Y la voluntad es el compromiso. Si la fe que tú tienes solamente tiene conocimiento y asentimiento, pero no tiene voluntad, no es fe verdadera. Es una fe como los discípulos de Jesús que lo abandonaron en Juan 6. Mientras les daba de comer, creían en Él. ¿Por qué? Porque era una fe con conocimiento, con asentimiento, pero en el momento en que Jesús los confronta, en el momento en que Jesús dice, aquí es donde viene lo bueno, la gente dice, si tú solamente conoces a Cristo, pero no lo experimentas y no lo vives, no es fe verdadera. No lo digo yo. Venga a Mateo capítulo 7. Versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Sino el que ¿qué? Que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, ¿qué? Apartados de mí, hacedores. Hacedores. Hermanos, la clase de los jueves en la iglesia, estamos viendo los dones del Espíritu Santo. En este pasaje, los hombres enfatizan más los dones que el fruto del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que porque tiene don y esos dones los pone en la iglesia, creen que son salvos. No eres salvo por los dones ni por lo que hagas en la iglesia, eres salvo por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero fíjese bien lo que dice, hacedores ¿de qué? Venga conmigo a Romanos 2. Versículo 6, Romanos 2, 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a qué. Hermanos, la salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero en el juicio van a ser juzgados por las obras. En el juicio van a ser juzgados por las obras, porque las obras son la evidencia
de tu corazón. Y Dios va a juzgar los resultados de tu corazón, que son las obras. Yo creo en Cristo, la sangre de Cristo, creo en el Señor Jesucristo, he aceptado al Señor Jesucristo, he recibido al Señor Jesucristo, pero no tengo el fruto del Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado. Puede ser una fe temporal, nada más. Una fe emocional. Porque la fe verdadera está produciendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es, hermanos, el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. ¿Qué es? Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Todavía quieres las palabras de Cristo? ¿Estás como Pedro que dice? Aquí diremos que solamente tú tienes palabras. Aquí estoy, Señor. Examina mi corazón. O como la mujer sirofenicia, que le rogaba acerca de su hijo, y Jesús no la escuchaba, la ignoraba. Y Jesús le dice: he venido a las ovejas perdidas de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo ¿a quién? Duras palabras, ¿no es cierto? Duras palabras. ¿Y qué le contesta la mujer sirofenicia? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. ¿Qué hubieras hecho tú si esa es la respuesta que te da el Señor y te dice: no te lo voy a dar porque no le voy a dar el pan de los perrillos? ¿Te hubieras ofendido? Pero ahí estuvo el Espíritu Santo convenciendo a esa mujer, y la mujer sabia, muy sabia, llena de fe, porque el Espíritu Santo la convenció y le dice: sí, Señor, sí, soy un perrillo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús? Oh mujer, ¿qué? Grande es tu fe. Grande es tu fe. No, Señor, no podemos ir a ningún otro lado. Queremos tus palabras. Son duras. Son duras. Pero quiero tu palabra. Queremos tus palabras. Sé por qué la gente se va, porque no les gusta tus palabras, y sé por qué me quedo, porque dicen como David: oh, cuánto amo yo tus palabras. Tus palabras son mi deleite, Señor. Hermanos, esta tarde quiero hacer una pregunta, no me la conteste, piénsela en el tribunal de su conciencia. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿Sabe? Hay domingos en los cuales venimos, o entre semana. Es dura la palabra. Es dura la palabra. Te vas
estás ahí ofendido. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿O vas a ser como Pedro que dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, cuando a veces Dios hace cosas en nuestras vidas que no las entendemos, que nos cuesta trabajo, que no sabemos por qué estamos en sufrimiento, en agonía, y quizás ya tenemos tiempo así, quizás años, y que no entendemos bien por qué está pasando lo que está pasando. Es decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo estoy dispuesto a creer que yo estoy dispuesto a confiar en ti. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea mi circunstancia, solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos? ¿Qué? ¿A quién más tengo? Hermanos, cuando usted vea algo en la palabra de Dios, si no lo entiende, no lo rechace. Guárdalo en su corazón. No lo rechace. Mire, ¿se acuerda cuando Jesús tenía 12 años? Iban para su pueblo, María y José, y que ya iban como un día de camino y que no encontraban a Jesús, y que regresaron a Jerusalén y ahí encontraron a Jesús. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, ¿verdad? Con los doctores de la ley. ¿Y qué le dijo María? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le respondió Jesús? En los negocios de mi Padre tengo que estar. ¿Usted cree que lo entendió María? ¿Usted cree que entendió las palabras que Jesús le está diciendo? Pero dice que las guardaba en su corazón, ¿verdad? Las guardaba en su corazón, no las rechazó. Cuando usted no entienda algo, hermano, no lo rechace, guárdalo en su corazón. Vendrá el tiempo en que lo va a poder entender, vendrá el tiempo en que las cosas van a ser claras para usted, pero guárdela en su corazón, guárdela, no lo rechace, no guarde resentimiento contra Dios, guárdela, guarde esas palabras, más adelante las va a entender. Ningún hombre, hermanos, puede entender a plenitud toda la palabra de Dios. Nadie puede entender a plenitud la palabra de Dios. Hace ratito veníamos en la camioneta platicando y mi hermana Ofe me decía, ¿y Job? Todo lo que le pasó. Job no entendió, hermanos, todo lo que le pasó. ¿O lo entendió? No lo entendió. Él quería hablar con Dios. ¿Quién me diera estar con Él? ¿Quién me diera audiencia con Él? Yo le expondré mi caso y Él me justificará. Y el día que tuvo el encuentro con el Señor, ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Yo soy amor, yo soy misericordia, yo soy bondad, yo soy piedad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Sabe qué le dijo? Yo soy soberano. Cíñete los lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y empieza el Señor. Tan. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. Me arrepiento. El Señor Jesús no le mostró su misericordia, no le mostró su amor. Demostró que su soberanía. Y ante su soberanía, Job quedó destruido, pero quedó contento. Dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es como el Señor Jesús agarra un pan y nos da, pero pone la almohada en la cual nosotros vamos a descansar nuestra cabeza. Esas son las palabras del Señor.
¿Qué han producido esas palabras en tu vida? ¿Rechazo? ¿Fe temporal? ¿O fe salvadora? Por eso Pedro dice, aquí vivimos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y venga conmigo un último versículo y con esto voy a cerrar la predica. Venga conmigo a Miqueas. Miqueas capítulo 2. Si viene la Biblia, Después de Jonás. Miqueas capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿No son estas sus obras? Y el Señor hace una pregunta: ¿no hacen mis palabras bien al que camina qué? Rectamente. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son un bálsamo para aquel que camina en justicia. ¿Qué están produciendo las palabras de Jesús en tu vida? ¿Incredulidad? ¿O tu fe está aferrándose más en Cristo? Si hay alguien hoy aquí que nos acompaña y no está en Cristo Jesús, no está unido a Cristo Jesús y sabe que tiene una fe temporal, una fe que solamente busca a Cristo por los beneficios, yo te digo una cosa: arrepiéntete y cree en Cristo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Y entonces vas a escuchar de Él: hijo, tus pecados te son perdonados. Te doy la gracia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús, porque Él vino y nos dio las palabras que tú le diste, Señor. Esas palabras que hieren, que lastiman, pero que cortan, porque son como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que separa lo almático de lo espiritual, pero que al mismo tiempo son un bálsamo que cura. Ayúdanos a perseverar. La verdadera fe persevera. Ayúdanos, Señor, a escuchar tus palabras, a obedecerlas, a creerlas. Te ruego por esta iglesia que tú, Señor, les des esas palabras, que las haga edificarse sobre la roca que es tu Cristo. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este día, Señor, que nos hemos gozado en adorarte, en alabarte y glorificarte. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.